Bien, el tópico que nos reúne ahora es el de tratar de encontrar o derivar lo que vamos a llamar como el estimador de mínimos cuadrados no lineales. Y la motivación para hacer esto es básicamente la siguiente. Si recuerdan nuestras primeras clases, una cosa que hicimos cuando derivamos el modelo de regresión lineal, antes de derivar el modelo de regresión lineal, derivamos lo que llamamos el marco de regresión. Y se acuerdan que el marco de regresión lo que hacía era simplemente descomponer a una serie de interés Y entre una parte que era la esperanza condicional de Y en X, más otra parte que era nuestro U, y que este U por definición era ortogonal a los X, si recuerdan, ¿no es cierto? Y ese era el marco de regresión. Y por lo tanto, entonces, la esperanza condicional de Y en X era una función M que dependía de un conjunto de variables con las cuales queríamos controlar la esperanza de Y un vector de parámetros beta que desconocíamos. Lo que ocurre es que cuando pasamos del marco de regresión al modelo de regresión, es que lo que hicimos fue que nosotros impusimos una forma funcional respecto a cómo es M. M en general es desconocida, ¿no es cierto? No sabemos cuál es la manera en que, yo qué sé, el ingreso depende de la educación, o el crecimiento depende del ahorro, o el, yo qué sé, o el resultado de un partido de fútbol depende de de las capacidades relativas de los equipos, etcétera. Entonces, no conocemos la manera exacta de esta relación. Y por lo tanto, entonces, lo que hemos hecho en el modelo de regresión es que hemos impuesto un supuesto. Y el supuesto que hemos impuesto es que esta función m que desconocemos, la podíamos expresar como una función que potencialmente podía ser no lineal en los regresores, por ejemplo, podía tener funciones cúbicas, cuadráticas, interacciones entre regresores, etcétera, pero para poder aplicar el modelo de regresión lineal necesitamos que sea lineal en el vector de parámetros, en beta. Si es que el modelo era tal que, aunque fuese no lineal en los regresores, era lineal en el vector de parámetros, entonces nosotros podríamos utilizar mínimos cuadrados ordinarios para hacer estimaciones de beta, ¿no es cierto? Lamentablemente, hay casos en los cuales esta restricción respecto a cómo expresar m no se cumple. Un ejemplo que les había mostrado era, supongamos que nosotros teníamos una función de producción del tipo CES, del tipo de elasticidad de distribución constante. Hemos visto que no había manera en la cual nosotros pudiésemos expresar la esperanza condicional de y en x como una función lineal en el vector de parámetros. Por lo tanto, entonces, para estimar una función de utilidad como una CES, no iba a ser posible hacerla por OLS. Acá presento algunos ejemplos adicionales de funciones de Y, perdón, de X, que dependen en este caso de un solo regresor, pero que dependen no linealmente de parámetros. Entonces los parámetros a estimar son beta 1, beta 2 y beta 3 en este ejemplo, y dependen no linealmente de los parámetros. Y por lo tanto, al depender no linealmente de los parámetros, no hay manera en la que yo pueda aplicar mínimos cuadrados ordinarios en este caso. ¿Ok? Una condición que yo voy a tratar ojalá, tener para poder utilizar mínimos cuadrados no lineales es garantizar que si bien esta función m depende no linealmente del vector de parámetros, sea tal que sea diferenciable en el vector de parámetros beta. Si es diferenciable en el vector de parámetros beta, entonces vamos a poder utilizar un tipo de algoritmo que vamos a llamar el algoritmo de Gauss-Newton, para con ese algoritmo tratar de obtener estimadores del vector de parámetros beta que minimicen la suma de cuadrados residuos. ¿Ok? Pueden haber otros casos en los que, por ejemplo, acá, esta es una función que no es diferenciable en beta 3, y no es diferenciable en beta 3 porque acá tengo una función indicador que me dice que se active esta última condición si es que el regresor es mayor que un beta 3 que desconozco. Entonces, esta función no es diferenciable respecto a beta 3 y por lo tanto para este tipo de funciones no lineales no va a funcionar el algoritmo que vamos a discutir, pero funciona otro tipo de algoritmo que vamos a también presentar un poquito más tarde para ver cómo podemos estimar este tipo de modelos en los que m es una función que no es diferenciable en alguno de los regresores. ¿Ok? Bien, entonces la idea es que vamos a tratar de presentar cómo obtendríamos un estimador para este vector de parámetros. La filosofía detrás del estimador de mínimos cuadrados no lineales va a ser básicamente la misma que teníamos para el caso de mínimos cuadrados ordinarios, que es que vamos a tratar de encontrar el estimador de beta que minimice la suma de cuadrados de los residuos. Y por lo tanto, entonces, tal como en el caso de mínimos cuadrados ordinarios, queremos minimizar la distancia entre y la esperanza condicional o nuestra postulación de lo que es la esperanza de y condicional en x, que es esta función m. Pero lamentablemente, a diferencia del caso de mínimos cuadrados ordinarios, esta función m no puede ser expresada como x beta. Entonces acá, en términos de vector o de matrices, no podemos escribir esta función m como x beta. Y por lo tanto, esta función que antes era una función que cuando m es igual a x beta, esta función que antes era una función que era cuadrática en beta,
y diferenciable en beta, al derivar una función cuadrática en beta, obteníamos condiciones de primer orden que eran lineales en beta. Y por lo tanto resolvíamos un sistema lineal de ecuaciones y con eso obteníamos el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Acá el problema que tenemos es que m es una función como las de acá, que es una función que es no lineal en el vector de parámetros y por lo tanto no hay manera en que esta m sea una función que sea, perdón, que esta función s sea una función que sea cuadrática en beta. Como no es cuadrática en beta, entonces no nos va a servir el método que teníamos antes. De manera más o menos intuitiva, lo que podríamos tratar de hacer es tratar de minimizando esta función, encontrar el vector de parámetros beta, que llamamos el vector de parámetros que minimiza la suma de cuadrados residuos, lo llamamos el non-linear least squares estimator. Entonces, podríamos tratar de decir, bueno, ok, simple, tenemos la función objetivo, que es una función cuadrática en la suma de cuadrados residuos, pero no es cuadrática en beta porque m es una función que es no lineal en beta. Entonces podríamos decir, bueno, tratemos de hacer lo mismo que haríamos toda la vida con el estimador, para obtener el estimador de beta, que es derivemos la función de minimizar la suma de los residuos respecto a cada uno de los betas y llamamos al estimador beta gorro aquel que resuelva la condición de primer orden. En este caso particular, dado que esta función m no es x beta, la derivada de esta función m respecto a beta no va a ser los x que teníamos antes, sino que esta derivada de m respecto a beta transpuesta va a ser lo que vamos a llamar la matriz jacobiana. Y esta matriz jacobiana, pues, han escuchado hablar y van a escuchar hablar cuando veamos el máxima de resolutitud de lo que es el gradiente, y el gradiente es simplemente el transpuesto del jacobiano. Entonces acá lo que estamos haciendo es simplemente definir la matriz jacobiana simplemente como, recuerden que esta función m es para cada dato que yo tengo, entonces yo tengo el dato 1, digamos, tengo beta 1 más beta 2, x1, que sería el primer dato de x, dividido 1 más beta 3 por x1. Después tengo el segundo dato, entonces sería beta 1 más beta 2, x sub 2, dividido 1 más beta 3, x sub 2. Y así hasta el último dato, donde tengo beta 1 más beta 2 por x sub t, donde t es el último dato que tengo, dividido 1 más beta 3 por x sub t. ¿De acuerdo? Entonces, este m es simplemente un vector, en este caso, un vector de m's, ¿no es cierto?, de funciones que dependen de en qué observación estoy haciendo la evaluación. Entonces, yo podría derivar esta función de m respecto a cada parámetro, y si derivo, por ejemplo, la función m evaluada en la primera observación, ¿sí?, respecto al primer dato, voy a llenar el primer dato acá. Respecto al primer parámetro, respecto al segundo, respecto al tercero, respecto al cuarto, hasta que al final, respecto al último parámetro. Recuerden que teníamos k parámetros acá. Entonces acá voy a tener un vector fila que va a tener dimensión una fila por k columnas. Entonces tengo la derivada de la función m para el primer dato respecto al primer parámetro, respecto al segundo, respecto al tercero, hasta respecto al parámetro, al último parámetro. Y hago lo mismo para la evaluación de la derivada de la función m en el segundo dato, tercer dato, cuarto dato, quinto dato, hasta la evaluación de la función m en el último dato. Como he hecho eso entonces, para el primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato, entonces en la fila tengo las t observaciones, porque tengo la evaluación en los primeros datos, segundo dato, tercer dato, cuarto dato, hasta el último dato, y en las columnas tengo la derivada de m respecto al primer parámetro, segundo parámetro, tercer parámetro, cuarto parámetro, etc. Por lo tanto, la matriz z es una matriz que va a ser una función generalmente no lineal de beta. Obviamente esto es exactamente igual si fuese en corte transversal, ¿no es cierto? Entonces acá es respecto a la primera observación, que sería la familia Pérez, la familia González, la familia Gutiérrez, la familia, yo qué sé, la familia, hasta la familia Zapata, que es la última, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces es exactamente igual. T es el número de observaciones, independientemente de si es corte transversal o series de tiempo, y K es el vector de la dimensión del vector de parámetros. Entonces, como ven, esta función m respecto a beta transpuesta va a ser simplemente una matriz t por k. Si sacan la derivada de esto respecto a beta, van a encontrar que la derivada va a ser justamente, va a depender del jacobiano y va a depender de esta expresión de acá. Entonces, como ven acá, lo que tengo es que simplemente, si yo quisiese encontrar el vector de beta que hace que esta condición de primer orden se satisfaga, entonces debiese encontrar el vector de beta que resuelve que esta condición de primer orden se haga igual a cero. Hay algunas características de esta condición de primer orden que son interesantes. La primera de ellas es que supongamos que
yo estoy en el caso en el que la función m es simplemente igual a x beta. Es decir, que yo puedo expresar la función m como una función lineal en beta. Eso quiere decir que cuando yo encuentre el jacobiano de esta función m, el jacobiano de esta función m, que sería la derivada de m respecto a los beta transpuestos, va a ser simplemente igual a x, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, en lugar de z, yo podría colocar x acá. Y si yo coloco x ahí, ustedes van, y acá en lugar de m, coloco x por beta gorro, entonces vean que esto va a ser exactamente igual a lo que hemos llamado las ecuaciones normales en nuestro modelo de regresión lineal, lo cual es como obvio, ¿no es cierto? Si queremos minimizar la suma con los residuos y la esperanza condicional de y en x es lineal vector de parámetros, entonces el estimador que voy a obtener va a ser justamente el estimador OLS. Entonces el estimador OLS es un caso particular del estimador de mínimos cuadrados no lineales, que sería el caso en el que obviamente m es una función que es lineal en los parámetros. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, eso es como obvio. La segunda cosa es que esta función, esta que nos encontró acá, entonces acá ustedes van a tener la derivada respecto al primer beta, segundo beta, tercer beta, cuarto beta, quinto beta, por ejemplo, si tienen 5 betas acá. Entonces van a tener 5 ecuaciones, 5 incógnitas. Pero a diferencia del caso en el que teníamos que la función m dependía de beta linealmente, estas funciones van a ser no lineales en los betas. Porque z va a ser una derivada respecto a m que es no lineal en beta, y m es claramente no lineal en beta. Entonces, esta cosa acá va a ser un conjunto de ecuaciones no lineales que son no lineales en beta. Y por lo tanto, entonces, esto nos lleva a que no vamos a poder encontrar una solución analítica para beta. Una solución analítica para beta, o para el estimador de beta, para nuestro beta gorro, quiere decir que no vamos a poder despejar, entre comillas, con lápiz y papel, digamos, la solución a este problema. No va a haber una solución analítica para este problema. Y un hecho, y si esto no fuera mala noticia, una noticia aún peor, es que dado que esta función, esta condición de primer orden, son no lineales en beta, es posible que haya más de un beta gorro que haga que esta condición de primer orden sea igual a cero. De hecho, si es que, por ejemplo, esta función es cuadrática, cúbica o lo que sea, hay varios betas que van a satisfacer, varios valores de beta que van a satisfacer esta condición de primer orden. Y de hecho, algunos de ellos van a ser máximos, otros van a ser mínimos, otros van a ser puntos de inflexión o puntos de encilladura, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, si esta función es muy no lineal, nada nos garantiza que el valor que nosotros encontremos que resuelve esta condición sea efectivamente un valor, primero, que sea un mínimo, y segundo, que sea el mínimo, que sea el valor que minimice globalmente esta expresión. Pero intuitivamente, de todos modos, es interesante que vean que el estimador que debiese obtenerse es uno que haga que esta expresión de acá va a ser lo que vamos a llamar como el U gorro del modelo de mínimos cuadrados no lineales, ¿no es cierto? Porque es Y menos el valor predicho de la esperanza de Y condicional en X para este modelo. Entonces, esto sería como un U gorro y por lo tanto, entonces, el beta gorro debiese ser un valor que haga ortogonal al U gorro del jacobiano, de la matriz jacobiana de M. ¿Sí? Debiese cumplirse esa condición. ¿Sí? Pero lamentablemente, como les decía, ir por este camino no es un camino en el que se nos garantice que lleguemos a un mínimo y también es un camino que puede ser numéricamente bastante costoso. Resolver ecuaciones no lineales muchas veces puede ser computacionalmente costoso. Por lo tanto, entonces, lo que voy a presentarles ahora es el primer método numérico con el cual vamos a tratar de resolver este tipo de problemas no lineales que no tienen soluciones analíticas. Y este método es el método que es un lujo total porque los más brillantes matemáticos que han existido en el planeta Tierra han sido justamente nuestro amigo Gauss y nuestro amigo Newton. Y estos dos señores, independientemente, generaron mecanismos mediante los cuales podemos resolver este tipo de problemas de este modo. Entonces, si tenemos un problema no lineal y queremos resolver ese problema de minimización no lineal, podemos utilizar este método de Gauss-Newton. ¿Ok? La idea del método Gauss-Newton es básicamente la siguiente. Supongan que yo voy a hacer, la función m es una función que es no lineal en el vector de parámetros, ¿no es cierto? Es no lineal en beta. Si fuese lineal en beta, obviamente no tenemos que perder el tiempo, hacemos simplemente OLS. Pero estamos ahora en el caso en el que m es una función que es no lineal en beta. Como m es no lineal en beta, esta suma de cuadrados reducidos va a ser también no lineal en beta.
y no va a ser cuadrática en beta. Y por lo tanto, obviamente, vamos a tener el problema de que para derivar el estimador de beta tendríamos que resolver esto de acá. Entonces, Gauss, el método Gauss-Newton lo que nos dice es, hagamos una pequeña trampa. Y la pequeña trampa va a ser la siguiente. En lugar de tratar de resolver la suma de cuadrados residuos que minimice la distancia entre y y m, tratemos de encontrar el estimador de beta que minimice la distancia entre y y el estimador de m, pero no el estimador de m, sino una aproximación a m. ¿Qué aproximación a m? Una aproximación de Taylor de primer orden a m. Entonces, lo que hacemos es una aproximación de primer orden a m. En torno, como ustedes recuerdan, las aproximaciones de Taylor siempre las hacemos en torno a algo, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlas en torno a algo, una aproximación de Taylor. Y acá entonces la hacemos en torno a lo que vamos a llamar una condición inicial, un guess, un tincazo o una corazonada. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en este modelo, tenemos que esta es la función de m, que depende de beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces lo que voy a hacer es voy a hacer esta cosa que es no lineal en los betas, voy a hacer una aproximación de primer orden a esto. Entonces derivo esta expresión respecto a beta 1, respecto a beta 2 y respecto a beta 3 y evalúo estas funciones en un tincazo que me doy para beta 1, para beta 2 y para beta 3. Entonces, por ejemplo, yo digo, hagamos la aproximación de Taylor para esta función m en torno a que el primer valor de beta 1 va a ser igual a 0.8, beta 2 va a ser menos 0.4 y beta 3 va a ser 0.4327. No sé, me inventé esos tres números. Y por lo tanto, entonces voy a hacer la aproximación de primer orden de esa función m en torno a este vector inicial de guesses de beta, que estoy llamando acá beta sub 0. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra adivinanza, nuestro tincazo, nuestra primera aproximación a la solución al problema. Obviamente, si es que esta primera aproximación es una aproximación muy, muy ruda y no tenemos la menor idea de dónde va a estar el beta, esta aproximación probablemente sea una mala aproximación a m. Porque recuerden que lo que estamos haciendo es que la función m es una función tremendamente no lineal y estamos abstrayéndonos que la función m es lineal y estamos haciendo creer que la función m es lineal en beta, en los betas que nos hemos dado. Entonces la aproximación va a ser muy buena en torno a los valores de beta que nos hemos dado para la función m, pero va a ser probablemente un desastre para valores relativamente alejados de estos valores de beta 0. ¿Me siguen? ¿Ok? Pero este truco nos permite hacer lo siguiente. Si hacemos la aproximación de Taylor de primer orden a m de este modo, entonces acá tenemos m evaluado en nuestro guess, se vuelve una constante nada más. Acá tenemos la derivada de m respecto a beta, evaluada en nuestro guess, y por lo tanto todo esto se vuelve un vector o una matricita de constantes nada más. Porque las hemos evaluado en beta sub 0. Es como si beta sub 0 ya lo conociésemos. ¿Sí? Por beta menos beta sub 0, recordando que beta es el argumento sobre el cual queremos hacer la minimización. Por lo tanto, entonces, yo podría, en lugar de minimizar la suma de cuadrados de los residuos, perdón, en lugar de minimizar la suma de cuadrados de los residuos original que teníamos, en lugar de minimizar esta expresión de acá, yo voy a minimizar una aproximación a esta función, que es, coloco y menos, y en lugar de la verdadera m, coloco la aproximación de Taylor de primer orden en torno a este mi tincazo, o en torno a esta mi guess o corazonada de los valores de beta. La gracia de esto es que como beta sub 0 ahora es algo que yo me he dado y por lo tanto conozco, todo lo que sea función solamente de beta sub 0, que sería esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá, yo ya la conozco. Y por lo tanto, me queda una función que depende de la única incógnita que tengo, que es el vector de beta, y el vector de beta acá entra linealmente en esta expresión que está en corchetes, y por lo tanto entra en la función S, aproximación a la función S, como una función que es cuadrática en beta. Y esta función que era una pesadilla y horriblemente no lineal en beta, la he aproximado como una función que ahora es cuadrática en beta. Como esta función ahora es cuadrática en beta, yo puedo entonces derivar esta expresión respecto a beta, resolver, dado que la función objetivo es cuadrática en beta, la condición de primer orden va a ser lineal en beta. Y como la condición de primer orden es lineal en beta, yo resuelvo para el valor de beta y esto va a ser un sistema lineal de ecuaciones ahora. Y como va a ser un sistema lineal de ecuaciones, esto va a ser un paseo en el parque, encontrar el valor de beta que resuelva esa condición de primer orden. Y voy a llamar
al valor de beta que resuelve esa condición de primer orden como beta sub 1. Entonces, no confundamos esto con este beta sub 1 de acá, que es un parámetro. Este beta sub 1 de acá es un vector completo, que sería mi guess, mi nuevo tincazo para el valor de beta, ahora que he hecho una iteración. Entonces, como ven, he partido con una condición inicial, con un guess inicial, un tincazo inicial que he llamado beta sub 0, y gracias a ese beta sub 0 he hecho una aproximación de primer orden a m. Gracias a esa aproximación de primer orden a m, he podido hacer que la aproximación a la función objetiva ahora sea cuadrática en beta. Gracias a eso, he encontrado una condición de primer orden que es lineal en beta, resuelvo el valor de beta que hace que esa condición de primer orden se satisfaga y llamo a esa solución beta sub 1. Tarea para la casa, demuestren que si es que ustedes derivan esto respecto a beta, van a encontrar que igualan a 0, resuelvan esa condición de primer orden y esa condición de primer orden resuelta les va a entregar esta expresión de acá, la expresión 4. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, esto nos está entregando una manera en que, dado un tincazo inicial para beta, lo único que yo tengo que hacer es, parto con el guess de beta, beta sub 0, saco la matriz jacobiana de z y la evalúo en el guess inicial, o sea, la evalúo en el guess de beta sub 0. Toda esta matriz, entonces, la derivo respecto a cada uno de los betas y la evalúo en el guess inicial. Otra vez, no confundamos esto es todo un vector, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y con esto entonces tengo esta matriz Z, que es de dimensión T por K. Entonces Z transpuesta a Z me va a dar una matriz K por K, inversa, ta tinta K. Y con esto obtengo mi guess, mi nueva condición de beta sub 1. ¿Qué hago después de eso? Bueno, lo que hago es simplemente utilizo este beta sub 1 y ahora hago la aproximación de primer orden, ya no en torno a beta sub 0, sino en torno a beta sub 1. Y este beta sub 1 debiese ser una mejor aproximación que el beta sub 0, porque el beta sub 0 lo saqué por secretaría, ¿no es cierto? El beta sub 1 debiese ser algo mejor porque está aproximando mejor una solución a una aproximación a este problema. Con este beta sub 1, entonces ahora evalúo toda esta parte de acá de la ecuación 4, la evalúo ya no en beta sub 0, sino en beta sub 1. Entonces acá tengo beta sub 1 más z evaluado en beta sub 1, transpuesta z, todo evaluado en beta sub 1, y con eso obtengo lo que llamo beta sub 2, que sería el estimador que saldría de la segunda ronda de iteración. ¿Y qué hago después? Bueno, utilizo el beta sub 2 para hacer una aproximación de primer orden, con eso obtengo el beta sub 3, con el beta sub 3, beta sub 4, beta sub 5, beta sub 6, etcétera, hasta ojalá converger. Y converger es decir, voy a utilizar esta ecuación 4 recursivamente hasta que el beta que me salga de la iteración, yo que sé, 4553, sea lo suficientemente cercano al beta de la iteración 4552 de la iteración anterior. Entonces, si es lo suficientemente parecido, de acuerdo a un criterio de tolerancia o de convergencia que voy a darme, entonces llamo al beta que me salió de esa iteración el estimador de mínimos cuadrados no lineales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, parto con un guess y hago este proceso iterativo hasta, ojalá, converger. Una vez que he convergido, gradúo al estimador que salió de la iteración 4553. A ese amigo lo llamo el estimador de mínimos cuadrados no lineales. Y con eso, obviamente, por ejemplo, obtengo el estimador de la varianza, obtengo el estimador Olita. El estimador Olita no tiene ningún sentido acá, porque recuerden que el estimador Olita es el estimador insesgado, pero acá, cuando yo tengo el estimador de mínimos cuadrados no lineales, insesgamiento es algo que es para niños de prekinder, no es para nosotros, ¿no es cierto? Porque acá el estimador de beta es una función que es un chenco tremendamente no lineal de los datos y por lo tanto la esperanza de esto nunca la voy a conocer analíticamente, no voy a poder derivarla. Si el estimador de beta no lo he podido derivar analíticamente, menos voy a poder derivar su esperanza. Lo que sí voy a poder hacer, que es lo que hemos discutido antes, es demostrar, no lo vamos a hacer en este curso, que el estimador que resulta de este proceso es consistente. El estimador es consistente, pero sesgado seguro que va a ser. ¿Hacia dónde? No tenemos idea. Profe, ¿Ok? Sí. entonces en teoría, o quizás no en teoría, da lo mismo nuestro punto de partida como nuestro beta sub 0, solo que se va a alargar la fase de iteraciones.
Eso, No, no, lamentablemente la vida no es tan simple y tan bonita. casi. Ahora vamos a discutir justamente eso. Antes de hacer eso, pero déjame mostrarles que nuestro amigo mínimos cuadrados ordinarios es, yo qué sé, como, no sé, como Rambo, se niega a morir y aparece en todas partes. Como hemos visto, el estimador de variables instrumentales, por ejemplo, hemos visto que simplemente era una generalización de un OLS, de un modelo transformado, de un modelo transformado. GLS era un OLS de un modelo transformado. Two-stage squares era aplicar OLS dos veces en dos etapas, ¿no es cierto? Y ahora vamos a demostrar que el estimador de mínimos cuadrados no lineales también puede entenderse como un estimador OLS de un modelo transformado. ¿Ok? La manera de demostrar eso es que volvamos a esta expresión que tenemos acá, a esta expresión de acá. Y vean que, dado que esta m está evaluada en regresores y en un guess, un beta sub 0 que conozco, entonces yo podría llamar a mi nuevo y como y menos esta expresión de acá. ¿Sí? Como llamar un y olita, digamos, a este nuevo y. Porque esto es y menos unas constantes, ¿no es cierto?, que conozco. ¿Ya? Y a su vez vean que en este otro término tengo esta parte de acá, que sería el jacobiano, ¿no es cierto? Que está evaluado en beta sub 0, que conozco, porque es mi guess o mi tincaso, y tengo dos términos de este jacobiano. Uno que está multiplicado por beta, que desconozco, que es justamente lo que quiero estimar, pero otra parte está multiplicada por beta sub 0, que conozco. Y por lo tanto, jacobiano con beta sub 0 también conozco. Y por lo tanto, entonces, yo podría reagrupar todo en Y menos toda la parte que yo desconozco, que yo conozco, que depende de beta sub 0 y de los X, que es toda esta parte de acá, de la aproximación de primer orden. ¿Me siguen? Y entonces, yo llamo al nuevo Y, como esta parte de acá, y mi X, en este ejemplo, sería simplemente la matriz jacobiana, mi Z, evaluada en beta sub 0, que conozco, multiplicada por el beta. Esta función Z es no lineal en beta, pero como está evaluada en un beta sub 0 que conozco, es una matriz T por K de constantes en teoría. Y por lo tanto, este sería como mi nuevo X. Y vean que ahora este modelo es un modelo que es lineal en beta, dado mi guess de beta sub 0. Y por lo tanto, ¿qué hago ahora? Bueno, hago lo que yo tengo en todo modelo, en el cual tengo un modelo de regresión lineal. Si me presentas en este modelo, me dicen, acá está un Y estrella, da lo mismo como lo he obtenido. Acá está un X estrella, da lo mismo como lo he obtenido. Y tengo un modelo que es lineal en beta, es lineal en beta, y los X no están correlacionados con el U, entonces ustedes dirían, este es un paseo en el parque, hago un OLS. Si ustedes hacen un OLS a este modelo transformado y llaman beta sub 1 a ese estimador OLS, entonces sería X transpuesta X inversa, X transpuesta Y, pero para el X transformado y para el Y transformado, entonces este sería el estimador OLS de ese modelo transformado. Pero ahora recordamos que X estrella era la matriz jacobiana evaluada en beta sub 0. Entonces, donde aparecía X estrella, colocamos Z evaluado en beta sub 0. Y donde estaba Y estrella, colocamos todo este choclo de acá. Si hacen eso, háganlo en la casa con calma, van a demostrar, nuevamente antes de ir a dormir, van a demostrar que haciendo eso van a llegar, maravilla enmascarada, exactamente a lo mismo que hemos llegado aquí, a la ecuación 4. Y por lo tanto, el estimador del algoritmo de Gauss-Newton, que resultaba de hacer una aproximación de Taylor de primer orden a m y minimizar la suma de los de esa función, es exactamente igual al estimador iterativo que resulta de hacer un OLS al modelo transformado aproximado en un beta sub 0. Y con eso tenemos beta sub 1, con beta sub 1 ahora generamos una nueva Y estrella, una nueva X estrella, y con eso volvemos a hacer esta iteración, etcétera, 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 hasta converger. Exactamente igual. Y por lo tanto, entonces, el algoritmo Gauss-Newton puede entenderse como un estimador OLS a un modelo transformado que resulta de una aproximación de primer orden. ¿Ok? Bien. Déjenme decirles entonces algunas de las ventajas que tendríamos de utilizar el algoritmo Gauss-Newton respecto a
al algoritmo a utilizar, por ejemplo, este camino que sería el camino a la bruta, que sería tratar de resolver el sistema no lineal de ecuaciones de la condición de primer orden. Vean que acá esto obviamente no me exime de tener que encontrar la matriz de Jacobianos, de derivar esta matriz Z, ¿no es cierto? Tengo que cada vez evaluar la matriz de Jacobianos en distintos guesses de beta. Cada vez que yo cambio el guess de beta, tengo que cambiar esta matriz Z, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que al final del día, lo que yo estoy haciendo es tratar de encontrar el estimador de beta. El estimador de beta va a ser simplemente una etapa en la que partiendo del beta de la iteración anterior, ¿sí? Partiendo del beta de la iteración anterior, lo que hago es ahora sumarle una expresión que tiene que ver con, y vean que esta expresión de acá es como si fuese, esta parte sería como el U gorro de la parte con el guess de beta sub 0, ¿no es cierto? Entonces esto sería como X transpuesta X inversa, X transpuesta U gorro, ¿sí? Sería como la parte que, vean que todo esto es tremendamente familiar a lo que hemos visto cuando hemos hecho OLS, ¿no es cierto? Toda esta parte de acá, en el caso del OLS convencional, se hace igual a 0. ¿Por qué se hace igual a 0? Porque obviamente nuestro X o nuestro Z es simplemente el X. Y como el X es ortogonal al U gorro, toda esta parte se iría en el caso de OLS. Pero en este caso no se va a ir, porque obviamente lo que tenemos acá es que estamos tratando de encontrar la parte que nos aporta de el error con nuestro guess inicial contra la matriz de jacobianos que tenemos en el guess inicial. Y por lo tanto, esta parte de acá no es necesariamente igual a 0. ¿Cuándo va a empezar a hacerse igual a 0? Cuando justamente lleguemos al punto en el que no tengamos información adicional que estemos consiguiendo y esta parte de acá va a empezar a acercarse a 0. Este producto empieza a acercarse a 0. Y es cuando la iteración en el beta 45 se empieza a parecer al del beta en la iteración anterior. Y ahí es cuando decidimos parar. ¿Me siguen? ¿Ok? ¿Bien? Este método tiene algunos pequeños inconvenientes. Un problema que tiene este método es que este método es ciego y no nos dice si lo que está tratando de hacer acá es simplemente encontrar las raíces que resuelvan este problema, ¿no es cierto? Pero, como hemos dicho antes, si el problema es no lineal y estamos haciendo una aproximación en torno a un valor cercano a, por ejemplo, un máximo en lugar de un mínimo, lo que va a hacer esto es que nos va a llevar a un máximo en lugar de llevarnos a un mínimo. Va a llevarnos un beta que va a ser un máximo en lugar de llevarnos un mínimo. Y por lo tanto, entonces, una cosa que podríamos tratar de hacer es asegurarnos de que estamos haciendo la búsqueda en un lugar que es cercano a un máximo en lugar de un lugar cercano a un mínimo. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos cerciorarnos que nuestro guess, la función sea tal que nos esté llevando hacia un mínimo. Y la manera de evaluar eso es simplemente ver el hessiano, ¿no es cierto? Ver la segunda derivada. Si la segunda derivada nos entrega una matriz que es positiva definida, entonces estamos yendo hacia un mínimo. Si es negativa definida, estamos yendo hacia un máximo. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Hay otros problemas más que no voy a discutir mucho más acá, pero que en el apunte que les voy a mandar un apunte bastante documentado de esto, se discute con bastante detalle todas estas cosas, ¿ok? Bien. Eh, Una cosa que es importante acá es que por secretaría les he dicho partimos con un beta sub 0. No hemos dicho nada más que eso. Hemos hecho la trampa de decir, bueno, partiendo de un guess, con ese guess encontramos el beta sub 1, el beta sub 2, etc. Todo método iterativo que utilizamos para tratar de resolver problemas no lineales como este requieren de tres componentes. El primer componente es tener una manera de decidir cómo escogemos nuestro tincazo, nuestro guess inicial, o nuestro valor inicial, el beta sub 0 inicial. La segunda parte del método iterativo es cómo escogemos cómo progresar o cómo de una iteración vamos a la siguiente. Y ya hemos discutido eso acá, ¿no es cierto? Hemos dicho cómo a partir de beta sub 0 llegamos a beta sub 1, de beta sub 1 llegamos a beta sub 2, beta sub 3, etc. Entonces la segunda parte ya la hemos discutido. Y la última parte es cómo decidimos que hemos convergido, es decir, cómo decidimos que ya no vamos a seguir más y que nos quedamos en este punto. Y este es lo que se llama la stopping rule o la regla de dónde paramos o la regla de convergencia o chequeo de convergencia. ¿Ok? Entonces, voy a discutir algo respecto a la primera y la última de estas etapas.
La primera etapa respecto a cómo escogemos valores iniciales y la última de cómo paramos o cuando decidimos parar o la stopping rule. ¿Ok? Partamos entonces con cómo escogemos valores iniciales. ¿Ok? Uno podría tratar de escoger valores iniciales, ¿no es cierto? Perdón, cómo escogemos valores iniciales es muy importante. ¿Por qué? Porque elegir valores iniciales que están muy alejados de donde está la solución puede llevarnos a que o nuestro proceso iterativo demande demasiado tiempo iterando hasta converger. O sea, tenemos la suerte de estar muy cerca de donde está la solución, vamos a converger relativamente rápido. O puede ser que nos lleve a diverger o nos lleve a soluciones que no son las soluciones a las que queremos llegar. Voy a discutir eso en unos minutos más con un ejemplo gráfico. ¿Ok? ¿Y por qué puede ocurrir eso? Justamente porque podríamos ya sea iterar y diverger, es decir, irnos al lado oscuro de la luna en lugar de converger. O por otro lado, puede ser que nosotros lleguemos a una solución y que esa solución no sea la solución que estemos buscando. Y, y por lo tanto, entonces, cuando tenemos múltiples posibles soluciones, entonces puede ser que una de estas soluciones sea el mínimo que estamos buscando, pero que con la condición inicial con la que partimos no vamos a llegar a ese mínimo. Vamos a llegar a un mínimo local, pero no un mínimo global. Entonces, déjenme darles algunos consejos respecto a cosas que podríamos hacer para escoger valores iniciales. ¿Ok? Alguna cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, utilizar algo que ya conocemos. Por ejemplo, algunos de los problemas que estamos evaluando pueden haber sido evaluados por otros. O tenemos soluciones a problemas que son relativamente simples, relativamente fáciles de obtener para algunas cosas. Y por lo tanto, entonces nosotros podemos utilizar valores iniciales. Yo qué sé, alguien estimó un modelo parecido a este, pero para Guatemala, y nosotros estamos en Guatepeor. Entonces, lo que hacemos es tomamos como valores iniciales los valores a los que convergió nuestro amigo de Guatemala. Y tratamos de ver si es que con eso razonablemente podemos hacer algo. O estamos tratando de estimar una función de demanda de helados y por lo tanto entonces nosotros creemos que la demanda de helados es relativamente elástica y por lo tanto partimos con un guess inicial por ese lado. O creemos que los helados son un bien normal y por lo tanto la elasticidad de ingreso la vamos a hacer pero creemos que no es un bien de lujo y por lo tanto nuestra elasticidad de ingreso con la que vamos a partir es de 0.8 por decir algo. Entonces puede haber algo en la teoría económica, puede haber algo en problemas que hemos evaluado, puede haber algo en regularidades estadísticas que nos permitan, por ejemplo, definir que algo debería estar muy cerca a la media de algo y por lo tanto podemos partir con un valor de la media de algo como un estimador o alguna medida de tendencia central como un valor inicial. ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer es que cuando se pueda y cuando las dimensiones del problema lo permitan, podemos tratar de dibujar cómo se ve esta función de pérdida, cómo se ve la función S. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, lo que podemos hacer es simplemente darnos distintos valores de los betas, digamos que tenemos dos parámetros a estimar, beta 1 y beta 2, entonces nos damos dos valores de betas, entonces decimos la elasticidad precio puede ser menos 0.8 y la elasticidad ingreso 0.4 y evaluamos cómo se ve la función objetivo con esos valores. Después nos damos otros valores y otros valores, hacemos una grilla de valores para los distintos valores de beta y con eso graficamos nuestra función objetivo. Y con eso, en un buen día, podemos ver más o menos cómo se ve la función objetivo, para ver si hay muchos mínimos, si es una función muy fea, dónde más o menos están valores cercanos a un vecindario donde parecería ser que hay mínimos interesantes, etc. Obviamente, para poder hacer eso necesitamos no tener problemas de dimensionalidad. Si, por ejemplo, tenemos que estimar un modelo que depende de un solo parámetro, entonces es muy simple, ¿no es cierto? Tenemos un problema de dos dimensiones. En el eje de Y colocamos a la suma de cuadrados de los residuos, y en el eje de las X colocamos distintos valores de beta. Y con eso graficamos cómo se ve la función objetivo evaluada en nuestra muestra para distintos valores de beta. Si tenemos dos parámetros a estimar, entonces podemos obviamente en un gráfico de tres dimensiones, colocamos en el eje de las X al beta 1, en el eje de las Y al beta 2 y en el eje de las Z colocamos a la suma de cuadrados reducidos evaluada en cada uno de estos betas y los datos que tenemos. Si tenemos un problema en el que tenemos tres betas, obviamente ahí, exceptuando que si utilizamos algún alucinógeno o droga, que no recomiendo, no vamos a poder ni siquiera imaginar cómo se va a ver la función objetivo. Gráficamente no vamos a poder ver eso. Entonces, esta solución de tratar de ver cómo se ve la función funciona solamente en los casos en los que o ya sea tenemos una dimensión relativamente chica del problema o tenemos maneras de utilizar un método que vamos a llamar un método de concentración, que voy a discutir en un minuto más, ¿ok? Unos minutos más.
un poquito más tarde. Bien, ¿ok? Y una cosa que sí vamos a tener que hacer, y esto lamentablemente es así, cuanto más no lineal sea la función m y menos seguros estemos respecto a las condiciones iniciales, entonces vamos a tener que utilizar este algoritmo varias veces. Vamos a partir con un guess y ver a dónde convergemos, vamos a partir con otro guess y vemos a dónde convergemos, de otro guess y ver a dónde convergemos. Nos aplicamos varias veces esto con distintos valores o configuraciones de valores iniciales y luego vemos, comparamos las soluciones que salen con distintos guesses iniciales. Y obviamente, idealmente, escoger aquella que nos minimice o nos haga más chica la función objetivo y con esa ojalá hayamos llegado a un mínimo global. ¿Ya? Entonces, el problema de raíces múltiples tiene que ver con esto, por ejemplo. Supongamos que tengo una función objetivo que depende de un solo parámetro, de un parámetro beta, ¿no es cierto? Y supongamos que la función objetivo se ve de esta forma. Es una función objetivo que se ve de esta forma. Entonces, si por ejemplo yo parto con un guess inicial de en cualquier área que está por el vecindario A, lo que ocurre es que recuerden que lo que hace esto, partiendo con el guess inicial, es que me vuelve a la función objetivo, me aproxima a la función objetivo como si fuese una función cuadrática en torno a este valor del guess inicial. Entonces, si es que yo tengo un guess inicial, digamos por acá, yo digo que el guess inicial de beta está acá, lo que va a hacer es que va a ignorar que la verdadera función objetivo tiene esta forma, que es así, una función así, feita, y lo que va a hacer es que me va a convertir a la función objetivo como si fuese una función cuadrática en torno a este punto. Entonces lo que va a hacer es que me va a volver una función cuadrática en torno a este punto. ¿Me sigue? Entonces déjenme ver si puedo hacer esto. Entonces, digamos que el punto inicial está aquí, digamos que es ahí. Entonces, lo que va a hacer es que va a hacer una aproximación cuadrática, y la aproximación cuadrática, no soy bueno graficando, pero va a ser algo así. En torno a ese valor, la va a aproximar como si fuese una función así. ¿Me sigue? Y entonces lo que va a hacer es que, que la función ahora que está evaluando no es la línea negra, sino la línea verde, entonces el valor al que va a llegar va a ser, el valor al que va a llegar. Entonces, otra vez, he aproximado como si fuese una función así. Entonces, el valor al que va a llegar es un valor que está aquí. ¿Sí? Ahí, en este punto. Entonces, ahora va a ser una nueva aproximación en torno a este nuevo punto. Digamos que este era el punto que era el mínimo en la línea verdecita. No sé cómo cambiar colores acá. Ah, ah, ya, pero me siguen, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces va a ser una nueva aproximación cuadrática y nueva aproximación cuadrática y así, hasta que al final va a llegar un valor por acá. Una aproximación cuadrática en torno a este valor va a ser una aproximación aquí. Y esto entonces va a ser el mínimo. ¿Me siguen? Porque va a decir, la función objetivo no es esta de acá, sino es una función cuadrática en torno a este punto. Y por lo tanto va a converger a este mínimo. Y vamos a decir, acá hemos llegado a la solución, se acabó. Acá paró nuestro problema. Esta es nuestra solución. Y en realidad no era esta solución. La solución era esta. Pero a este valor nunca vamos a llegar porque hemos hecho la aproximación partiendo de esta área. Si hubiésemos partido en un área por acá, entonces vamos a converger a este valor. Y peor aún, si hubiésemos partido en un área por aquí, digamos, nos va a hacer una aproximación cuadrática, pero la aproximación cuadrática va a ser una función que ahora va a ser así. Y por lo tanto va a llegar a un máximo en lugar de llegar a un mínimo. ¿Me siguen? Y por lo tanto acá no hemos minimizado la suma de colores, sino hemos maximizado la suma de colores. Peor todavía. ¿Me siguen? Y por lo tanto, entonces, es muy importante asegurarse, en primer lugar, que a lo que hemos llegado es un mínimo, y en segundo lugar, que no es un mínimo local, sino que es aproximadamente un mínimo global. ¿Ok? O cercano a parecerse un mínimo global. Bien, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, vamos a discutir algo respecto a lo que les decía. ¿Cómo podemos, entonces, definir ahora cómo definimos que paramos o cómo sería nuestra stopping rule? Entonces tenemos dos razones por las cuales podemos decidir parar. Una razón es porque efectivamente convergimos, es decir, que hemos llegado a una solución, a un mínimo. Y la otra solución es que nos damos cuenta que estamos cada vez yéndonos al lado oscuro de la fuerza y estamos alejándonos cada vez más. Y en lugar de ir a un mínimo, estamos yendo cada vez más a un máximo, nos estamos yendo hacia una zona horrible. Y por lo tanto decidimos rendirnos. En lugar de converger, nos rendimos. Y por lo tanto decidimos parar. O puede ser que nuestra función objetivo sea muy, muy plana en
en torno a la solución. Y si es muy plana en torno a la solución, lo que va a ocurrir es que ese problema se le dice en inglés, se le dice ill-conditioned o mal condicionado, y por lo tanto lo que ocurre en este caso es que vamos a estar durante mucho tiempo pimponeando y nunca vamos a acercarnos o no vamos a acercarnos a escoger lo que debería ser nuestra solución. Y por lo tanto en este tipo de casos también podemos preferir parar. O sea, o nos rendimos o decidimos que hemos convergido. ¿Ok? Entonces, rendirse puede ser, por ejemplo, decidir que vamos a seguir iterando hasta, por ejemplo, la iteración 500. Si después de la iteración 500 no hemos convergido de acuerdo al criterio que vamos a definir en un minuto más, entonces paramos y decimos, en realidad, esta es una muy mala zona de búsqueda, empieza de otra parte, muchacho, y trata de buscar una mejor solución. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de acá, en este ejemplo acá, digamos que partimos de una cosa aquí o la función empieza a hacerse de este lado y entonces empezamos a subir, subir, subir y entonces decimos, no, acá vamos a converger a un lugar que no nos gusta y decidimos parar. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo converger? Es decir, ¿cuándo vamos a decidir que vamos a tratar de llegar o que el valor de la iteración j se parece lo suficiente al valor de la iteración anterior? Y por lo tanto, entonces acá tenemos que definir una distancia entre la iteración j y la iteración anterior. O la otra manera de evaluar eso también podría ser decir, bueno, evalúa si en la iteración j la condición de primer orden es lo suficientemente cercana a cero. Es decir, hemos llegado a un punto que puede ser un mínimo, puede ser un máximo, puede ser un punto de ensilladura, pero que ha llegado a un punto en el cual la condición de primer orden se satisface. Y obviamente ojalá también sea un mínimo, que sería evaluar si la condición de segundo orden se satisface o no en ese valor. Entonces, la pregunta es cómo podemos evaluar si es que hemos convergido o no un valor, perdón, o cuándo decidimos converger. Y acá lo que hacemos es básicamente definir un criterio que vamos a llamar criterio de tolerancia o el criterio de convergencia también se lo llama. Y el criterio de tolerancia es decir, mira, itera hasta que el beta de la iteración j sea lo suficientemente cercano al beta, al beta de iteración j-1, donde lo suficientemente cercano lo definimos como un criterio mediante el cual, yo qué sé, definimos que, por ejemplo, si definimos una distancia en valor absoluto, convergencia en valor absoluto, entonces decimos que, yo qué sé, si tuviésemos un escalar, ¿no es cierto? Si tuviésemos un solo valor, entonces decimos, yo qué sé, que la distancia entre el beta de la iteración j y el beta de la iteración anterior sea menor que la tolerancia. Entonces, por ejemplo, esta distancia podría ser la distancia euclidiana. Entonces, por ejemplo, tenemos que los betas son un vector, entonces lo que hacemos es restamos la iteración 8 de la iteración 7 para cada beta, sacamos la suma de cuadrados de esas distancias y eso sería la distancia euclidiana, ¿no es cierto? Y comparamos la distancia euclidiana contra la tolerancia. Y la tolerancia es, por ejemplo, decimos que la distancia euclidiana vamos a seguir iterando hasta que la distancia euclidiana sea menor que, por ejemplo, 1 por e a la menos 5, es decir, hasta que converjamos al quinto decimal. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que definir la tolerancia y nosotros tenemos que definir el número máximo de iteraciones. Si nuestro proceso es tal que estamos todavía, digamos que hemos definido el número máximo de iteraciones en 500 y estamos en la iteración 300, entonces en la iteración 300 sacamos la iteración 301, comparamos si la distancia entre el beta de la iteración 300 y la 301 es menor que la tolerancia. Si es menor, paramos y graduamos a nuestro estimador de la iteración 301 como el estimador de beta. Si todavía no es menor, entonces vamos a la iteración 302, 303 y así sucesivamente. ¿Ok? Hasta ojalá converger. Otra manera en la que podríamos definir tolerancia o convergencia, perdón, es lo que se llama la convergencia relativa. En lugar de convergencia absoluta, que es comparar cada beta con sí mismo, es comparar la ganancia o el cambio porcentual que ha tenido cada beta. Entonces acá la gracia de hacer esto es que este criterio de convergencia relativa es un criterio que es libre de escala. Entonces, por ejemplo, el beta sub 1 puede tener una escala más grande que el beta sub 8 y que el beta sub 7, que el beta sub 4. Y acá la gracia es que toda la tolerancia la estamos evaluando en términos de convergencia de desviaciones porcentuales. Y por lo tanto, tiene la gracia de que si tenemos algún beta que es muy chico y otro beta que es muy grande, el utilizar la convergencia absoluta puede no ser muy adecuada.
¿Me están siguiendo? Porque como tienen escalas distintas, en uno estamos muy cerca y en el otro tal vez no nos importa mucho. Si el beta es, yo qué sé, 457 millones, el esperar a que la distancia entre el beta de iteración j y el beta de iteración j-1 se parezca en el quinto decimal es esperar hasta Matusalem, ¿no es cierto? Es esperar demasiado. No tiene sentido. Si es que el beta es muy grande, esperar que converjan al quinto decimal no tiene mucho sentido. Pero si es que los betas son relativamente chicos, entonces hay que esperar obviamente que las diferencias porcentuales relativamente chicas pueden ser importantes. Y por lo tanto, entonces, la convergencia relativa es probablemente más interesante que la convergencia absoluta en este tipo de casos. ¿Cuándo podría fallar convergencia relativa? Cuando lamentablemente, por mala suerte, alguno de los betas en alguna iteración es lo suficientemente cercano a cero. Entonces, si es lo suficientemente cercano a cero, esta cosa acá va a tender a diverger. ¿Sí? Porque estamos dividiendo respecto a algo que es muy cercano a cero. Al dividir por algo que es muy cercano a cero, esta parte va a tender a diverger. Entonces, hay que tener esta idea de que si es que estamos en una región, en cada uno de los betas, lo suficientemente lejos de cero, entonces utilizar convergencia relativa es probablemente una mejor manera que convergencia absoluta. Pero si alguno de los betas está lo suficientemente cerca de cero, entonces convergencia absoluta puede ser una mejor manera de comparar ese beta en particular. ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Un punto importante que tienen que tratar de asegurarse es cómo definen esta tolerancia, ¿no es cierto? ¿Cómo definen esta tolerancia, este delta? Este delta es el criterio de tolerancia. Ustedes pueden decir, bueno, me gustaría iterar hasta que el beta de iteración j se parezca en la iteración j-1, por ejemplo, en el decimal número 20. O sea, que se parezca en el 1 por e o por 10 a la menos 20. ¿No es cierto? O sea, que se parezca en el decimal 0.00000, todos los números tienen que ser iguales hasta el decimal número 20 y ahí pueden diferir un poco. Y ahí yo digo, la verdad es que esto para mí es igual. Un problema que podemos tener con eso es que tienen que estar ustedes muy seguros de entender el concepto del machine epsilon. El machine epsilon es que los computadores, porque usted tiene que resolver esto numéricamente, los computadores tienen como dos números que son importantes. Un número que se llama el machine epsilon, que es el número más chico representable por la máquina. La máquina no conoce lo que es el cero, sino que no distingue lo que es cero, porque lo que ocurre es que como todos los números tienen representación binaria, entonces va a depender de la capacidad de su procesador y de la capacidad de su máquina para que pueda decidir cuál es el número más chico que puede representar. Entonces, supongamos ustedes tienen un procesador que permite representar hasta el bit número 32, por decir algo. Entonces, un número que sea 0.00000, muchos ceros, y que tenga un número distinto a cero en el decimal número 35, en el decimal número 40, ese número no es representable para su máquina. Porque el número más chico representable para su máquina es 1 por L a menos 32. Y por lo tanto, ha alcanzado lo que se llama el machine epsilon. Y al haber alcanzado el machine epsilon, quiere decir que cualquier número para esa máquina va a ser, cualquier número más chico que ese número, para la máquina es como si fuese cero. Y por lo tanto, si ustedes escogen un criterio de convergencia que sea un número más chico que el cero de su máquina, entonces ustedes están diciendo en la práctica, itera hasta que te mueras. Itera, ¿no es cierto? O sea, tienes que iterar hasta que llegues al número más chico que puedas representar. Y cuando ocurre eso, cuando la máquina llega a un número que es más chico que el que puede representar y que sabe que no es un cero, entonces lo que hace la máquina nos entrega un mensaje que nos dice, me rindo. Y ese mensaje, y traducido a inglés, el lenguaje de la máquina, cuando se rinde en estos casos, cuando llega a un número que es más chico que el machine epsilon, dice underflow. Underflow es la manera en que la máquina nos dice, mira, el número que quieres que represente es un número que no es cero, pero que para mí es cero porque yo no puedo representar un número tan chico. ¿Me siguen? Por lo tanto, entonces, obviamente, más vale que ustedes escojan un número que no sea más chico que el machine epsilon de la máquina. Por el otro lado, hay lo que se llama el machine infinity, que es el número más grande representable por la máquina. La máquina no conoce el infinito, entre comillas. O sea, ustedes pueden tener, si ustedes tienen otra vez un número, una máquina que puede representarles hasta, yo qué sé, 32 o 34 o 35 dígitos en su número,
Entonces, por ejemplo, un número, yo qué sé, 1 por e a la 452, por decir algo. Si ustedes no tienen un procesador que permita representar estos 452 números adelante de un 1, entonces ese número para esa máquina sabe que no es infinito, pero para la máquina va a ser como si fuese infinito. Por eso es un número más grande que el número finito que puede representar la máquina. Y por lo tanto, para la máquina, eso va a ser como si fuese infinito, sabiendo que no es infinito. ¿Cómo hace la máquina para rendirse en esos casos? Nos dice overflow. Entonces, overflow sería como el tilt, como cuando eh, la máquina se rinde, la máquina llega a un número que sabe que no puede representar, pero que es más grande que el máximo número que puede representar, y nos entrega el mensaje que nos dice, yo sé que este número no es infinito, pero para mí es como si fuese infinito. Y eso sería el machine infinity. ¿Ok? Entonces, obviamente, en este caso, tenemos que escoger una tolerancia que sea menos, que sea más grande que el machine epsilon. ¿Sí? Y tenemos que escoger algo que sea razonable. Entonces, por ejemplo, un software razonable, digamos Ibius o algo parecido, va a escoger una tolerancia de 1 por e a la menos 5, por ejemplo. Entonces, Gauss por default y ese tipo de softwares utilizan en este tipo de algoritmos típicamente utilizan eso. Uno puede cambiar el default. Stata, que es un poquito más rudo, un poquito más burdo, un poquito peor, típicamente utiliza un 1 por e a la menos 4. Pero ustedes pueden cambiar eso. ¿No es cierto? Pueden decir... que sea un número más chico ahí, ¿ok? Entonces, la idea es que evalúen si es que han convergido, y después de que han evaluado si han convergido, asegúrense de que esto sea efectivamente un mínimo y prueben varios lugares para asegurarse que están llegando a un número razonable en términos de, de esa expresión. Una vez que tenemos el estimador de mínimos cuadrados no lineales, estimado u obtenido utilizando los métodos iterativos que hemos discutido, una cosa que podríamos estar interesados en hacer es evaluar, por ejemplo, cómo hacer inferencia respecto al estimador. Entonces, ya hemos presentado el contexto de cómo hacer inferencia en el caso que teníamos restricciones lineales, queremos testar unas hipótesis lineales, y lo que deberíamos hacer es simplemente recordar nuevamente que el estimador de mínimos cuadrados no lineales es un estimador que resulta de hacer un OLS al modelo transformado, si recuerdan. Entonces, donde nuestro X estrellita era la parte que hacía del X y nuestro Y estrellita era la parte que hacía del Y, y por lo tanto, el utilizar Gauss-Newton nos lleva a un estimador OLS de un modelo transformado o utilizar iterativamente un modelo OLS de un modelo transformado. Entonces, ustedes podrían, con razón, decir que lo más probable es que el estimador de la varianza o la varianza del estimador de mínimos cuadrados no lineales sea simplemente igual al estimador de la varianza del OLS del modelo transformado. Y en este caso el estimador sería simplemente el sigma cuadrado por X transpuesta X inversa, pero donde el X es el X estrellita del modelo transformado. Y recordando que el X estrellita del modelo transformado es simplemente el jacobiano de nuestras M's, ¿no es cierto? Y ahora evaluamos este jacobiano simplemente en el estimador que salió de non-linear squares. Entonces, aplicamos Gauss-Newton hasta converger. Una vez que convergimos, obtenemos el beta gorrito, que llamamos el estimador de mínimos cuadrados no lineales, y evaluamos el jacobiano en este beta gorrito, y con eso obtenemos lo que llamamos el zeta gorro, y con ese zeta gorro obtenemos la matriz de segundos momentos no centrados para nuestro beta gorro. Multiplicado esto por el sigma cuadrado, o el sigma cuadrado gorro, que sería el U gorro transpuesto a U gorro dividido T. Con eso tendríamos un estimador de la matriz de varianza y covarianza. Teniendo un estimador de la matriz de varianza y covarianzas, podemos hacer los test de Wald de toda la vida, los típicos tests, ¿ok? Y por lo tanto, entonces, la gracia de esto es que el test T, el test T bajo normalidad de los errores, o el test F bajo normalidad de los errores, o el test normal asintóticamente, o el test chi cuadrado asintóticamente, van a poder hacerse del mismo modo que se hacían típicamente cuando hacíamos test de Wald, ¿ok? Y entonces acá están el test F, acá está el test de chi cuadrado cuando queremos hacer evaluación para test de hipótesis lineales o no lineales en este caso, ¿no es cierto? Tenemos la suma cuadrada de los residuos del modelo restringido, suma cuadrada de los residuos del modelo no restringido, dividido suma cuadrada de los residuos del modelo no restringido por T. Eso sería como nuestra chi cuadrado con Q grados de libertad, donde Q es el número de restricciones que hemos impuesto. Obviamente, decir esto es más fácil que hacerlo, porque, por ejemplo, si nuestro modelo ya era no lineal y tenemos restricciones que aunque sean lineales,
van a volver probablemente más no lineal el problema. Tenemos que volver a hacer una minimización no lineal ahora para esto. Y por lo tanto, entonces, esto no es tampoco tan trivial de hacer. Pero esta es la manera de hacer los test de Wald en este caso. Voy a discutir cuando veamos test asintóticos un poco más tarde, cuando veamos máxima verosimilitud, otras maneras, generalizaciones de cómo hacer inferencia utilizando los otros test que podemos usar, además del test de Wald, que serían el test de razón de verosimilitud y el test de RAO, que también se llama el test de multiplicador de Lagrange, que ya hemos discutido desde la primera clase, me parece, y que finalmente desde la próxima clase vamos a empezar a derivarlo con más formalidad y vamos a poder presentarlo con más formalidad. ¿Ok? Bien, entonces, en el fondo, lo que esto quiere decir es que el estimador de mínimos cuadrados no lineales es más complejo de obtener, pero afortunadamente una vez que hemos obtenido podemos hacer inferencia del mismo modo que hemos hecho en el caso de mínimos cuadrados no lineales, ordinarios. Una vez que tenemos el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas, podemos hacer inferencia utilizando nuestro test de Wald típico. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, queremos generalizar esto para el caso en que tenemos algo parecido a lo que teníamos con GLS? Entonces podríamos hacer el estimador de GLS, pero para el caso en el que tenemos un modelo no lineal. Entonces nuevamente tenemos la misma historia que teníamos antes, solo que la matriz de varianza y covarianza de los errores no son sigma cuadrado de identidad, sino son sigma cuadrado omega. Entonces, ¿qué hacemos? Más o menos la misma historia que habíamos hecho antes. Si recuerdan que descomponíamos nuestra matriz inversa de omega en S transpuesta S, pero multiplicamos todo por S, ¿no es cierto? Y con eso teníamos nuestro Y estrellita. Pero ¿qué Y estrellita debería ser acá? Bueno, el Y estrellita que debería ser acá debería ser el Y estrellita que resulta de esta interpretación que tenemos acá. Entonces, si después de haber hecho la aproximación de primer orden, sabemos que los errores de acá tienen una matriz de varianza y covarianza que es sigma cuadrado omega, y conocemos cuál es omega, entonces premultiplicamos todo por S, donde S es tal que S transpuesta S nos replica la omega inversa, y hacemos un OLS a ese modelo. Entonces sería un OLS al modelo transformado del modelo transformado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y con eso entonces tendríamos el estimador non-linear GLS, si quiere, o el estimador de GLS para un modelo no lineal. ¿Ok? Y por lo tanto entonces lo mismo que ocurría antes sería un método iterativo, y en el método iterativo lo que hacemos es utilizamos la misma fórmula sándwich de toda la vida, solo que la fórmula sándwich de toda la vida es ahora, toma en cuenta que partimos con un gate inicial, toma en cuenta el omega, y con eso obtenemos nuestra secuencia. Con eso tenemos el beta 1, con el beta 1 el beta 2, con el beta 2 beta 3, beta 4 beta 5 beta 6, y con eso en teoría hasta converger. Esto obviamente está bajo el supuesto heroico que conocemos no solo la forma de omega, sino que conocemos exactamente omega. Si conociésemos la forma de omega, pero no conociésemos exactamente omega, entonces utilizaríamos el estimador de eh, mínimos cuadrados no lineales generalizados admisibles. Nos estoy inventando el nombre, ustedes, porque tiene que ser non-linear feasible GLS, no sé. Entonces, el estimador no lineal de feasible GLS, ya entiendan lo que quiero decir con eso, ¿no es cierto? ¿Ok? Obviamente, si tuviese el estimador de non-linear GLS, non-linear GLS, sí, el estimador de non-linear GLS. Entonces, lo que tendría que hacer es que para hacer inferencia, lo único que tengo que hacer es nuevamente recordar la misma historia de toda la vida, y que sería el modelo transformado, y con eso tener el estimador de la matriz de varianza y covarianza. ¿Sí? Si es que, por ejemplo, utilizo el estimador Olita, o mejor aún el estimador Gorro, que sería simplemente dividir esto por T, porque nuevamente sabemos que nuestro problema está con asintótica. Entonces, una vez que tengo el estimador de la varianza, con eso puedo hacer magia en términos de hacer inferencia, todas las cosas que hemos discutido van a funcionar relativamente bien. Un punto importante que vamos a otra vez volver a discutir cuando veamos máxima verosimilitud es que el estimador de non-linear least squares, perdón, el estimador de los tests de Wald, que vamos a discutir un poquito más tarde, son menos precisos que otros tests. Y esos otros tests son un poquito más complejos de obtener que el test de Wald, pero son generalmente más precisos. ¿Qué ocurría si es que yo tengo el caso en que omega no es identidad y yo ignoro, porque no conozco omega? Entonces yo podría pretender que conozco la estructura de omega y obtener un estimador de omega, y con eso obtener el estimador de
Feasible Nonlinear GLS, no sé, estoy inventando que ese sea el nombre, ¿ya? Como hemos hecho antes, entonces tendría que obtener primero el estimador nonlinear least squares, ¿no es cierto? Obtengo el estimador de nonlinear squares. Con eso obtengo un replicador del sigma cuadrado. Con ese replicador del sigma cuadrado obtengo un estimador de omega y con ese estimador de omega vengo a la fórmula que tenía acá, a la fórmula sándwich que tenía acá, y con eso obtengo el estimador de mínimos cuadrados generalizados no lineales admisibles. No sé, inventemos ese nombre. ¿Ok? ¿Qué ocurre si es que yo no conozco omega, no conozco la forma de omega y no quiero arriesgarme a especificar más mal el problema? Yo sé que el estimador de la varianza o la varianza del non-linear least squares va a depender de omega, pero también sé que hay maneras consistentes de poder estimar eso. Y por lo tanto, no tengo que preocuparme demasiado de eso. ¿Sí? Obtengo con esto el estimador de White, de la matriz de varianza y covarianzas, solo que para el contexto de non-linear least squares. Exactamente igual. O sea, todo lo que hemos discutido antes, vean que es como que hemos ido colocando cada vez un ladrillito, 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 y todos estos ladrillitos van acumulándose y van acomodando perfectamente la estructura que estamos desarrollando después. La estructura puede ser un poco más compleja, pero los cimientos que hemos puesto son lo suficientemente sólidos como para simplemente adaptando lo que ya conocemos poder hacer esto. Y lo mismo ocurriría si es que, por ejemplo, tenemos una matriz de varianza y covarianzas donde omega puede no necesariamente tener solamente heterocesticidad, sino también autocorrelación. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hemos hecho antes es utilizar un estimador consistente de toda la parte de acá, de la parte sándwich de la matriz de varianza y covarianzas, utilizando, por ejemplo, la matriz de varianza y covarianzas de New y West que hemos discutido cuando hemos visto la parte correspondiente en el tema de GLS. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, si no queremos arriesgarnos, no conocemos omega y no queremos arriesgarnos, entonces simplemente utilizando el estimador que hemos descrito ahora, va a bastar para con eso poder tener un estimador de la matriz de varianza y covarianzas y con esa poder hacer inferencia robusta a heterocesticidad y o autocorrelación en el contexto del modelo no lineal de regresión. Y podemos hacer inferencia y todas las cosas que hemos discutido sin ningún inconveniente.